Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Este episodio forma parte de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad, que incluye un grupo privado, retos mensuales, podcast exclusivo, resúmenes de libros, clases en directo, cursos como el del método de organización personal CAR, cursos flash como el de gestión del correo, el de lectura rápida y comprensiva y otros, además de un montón de contenidos exclusivos más. Un entorno en que podrás potenciar al máximo tu mejor versión, con personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a ayudar. Échale un vistazo en efectividad.es, efectividad.es. Y por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento en el plan anual con el cupón podcast. En este episodio te haré un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro con la intención de que sientas que formas parte de todo esto y para que sepas cómo aprovechar mejor la academia si ya estás dentro. Además te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que pueda serte útil. Estamos en la semana 13. He hecho algo de trampa porque me he saltado una semana que estuve de vacaciones, así que sería la 14, depende de cómo lo contemos, pero bueno, en realidad aunque la semana pasada me sirvió para avanzar bastante, creo que es más consecuente hablar de semanas del proyecto que de semanas naturales. Así que bueno, semana 13. Novedades de la academia. Una novedad es que el número de integrantes sigue creciendo poquito a poquito. A fecha de hoy somos 46, bueno, creo que 47 ya. Y cuando se llegue a 50 voy a subir el precio, al revés que las compañías telefónicas, ¿no? Así se premia a los que más tiempo lleven y que apoyaron el proyecto al principio. Mientras no se vayan, se mantiene el precio original. En otras palabras, digo lo del revés de las compañías telefónicas porque lo que suelen hacer es darte una oferta de inicio y después te lo van subiendo. Aquí no. Aquí hay ofertas de vez en cuando, o a lo mejor si eres suscriptor del podcast o de esto o de lo otro, pues tienes un cupón de descuento para las primeras cuotas y vale, y eso está bien, eso me parece un gancho para que alguien pueda probar. Si se queda, se mantiene el precio siempre, de por vida, hasta que la web aguante o hasta que cambie el mundo. Ahora, si una persona llega dentro de un año, va a tener un precio superior al que hay ahora. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de contenidos que hay dentro de la academia van subiendo, la cantidad de cursos, y creo que es consecuente que a medida que se alcanza mayor cantidad y calidad, pues el precio aumente. Pero no quiero ni mucho menos que los que están dentro pues asuman esa subida. Así que lo que pagaron en un principio originalmente es lo que se va a mantener. Creo que es el sistema más equitativo. Eso sí, si alguien se desuscribe de la academia y se vuelve a suscribir dentro de, 3-4 meses, pues va a tener el precio que tenga en ese momento. Vale, esto es una novedad así general, vamos a ir por partes. En cuanto a la web, he tenido muchísimo trabajo de chapa y pintura. He organizado y afinado decenas de artículos. Por ejemplo, he añadido etiquetas a los aproximadamente 600 artículos que tengo. Había más, pero he eliminado algunos que no tenían sentido y todavía me quedan, unas decenas que o bien complementaré o juntaré o los quitaré. Ya veremos. Esto me ha permitido añadir algunas secciones más al magazine, que ahora funciona mucho mejor. El magazine es como una especie de revista o de periódico online donde pues, solo hay buenas noticias, a diferencia de los periódicos que hay por ahí, y solo se abarca el tema del desarrollo personal centrado, como siempre, en la efectividad, en la productividad. El magazine tiene un montón de secciones, para mi gusto está chulísimo, me encanta. Yo entro y lo veo, además cada vez que entras va a ser distinto porque hay muchos random, hay muchos apartados que tienen entradas diferentes. Estoy añadiendo mucho contenido también, actualizando contenido antiguo. Entonces, el diseño y todo creo que es algo que está muy chulo. Y además, como siempre, los que están dentro de la academia van a tener algunas pequeñas diferencias en el magazine. Por ejemplo, ellos no van a ver publicidad de ningún tipo, que tampoco es que haya mucha, solamente hay un par de banners y una caja de precios de la academia y poco más. También van a tener el podcast diferente. Los que están dentro de la academia van a ver como una ventanita con los últimos episodios del podcast privado, y mientras que los que están fuera de la academia, pues que simplemente están viendo el periódico, por decirlo así, van a tener también el podcast, pero el que está en abierto.
Y luego hay secciones como la de los retos, que puedes ver algo, pero los artículos concretos solo lo pueden ver los miembros de la academia. Pero bueno, aún así creo que es un contenido súper útil para cualquiera que entre y en particular, por supuesto, para los que están dentro, aunque tienen otras secciones también que van más directos. Bueno, la página web también, la página de inicio, le he mejorado un montón de cosas. Ahora es una página de ventas. No es una página de ventas en sí, es súper completa porque tienes como una explicación de todo lo que incluye la academia y con algunas cosas que cualquiera ya puede ver. Es algo similar, no es similar al magazine, no tiene que ver, pero en algunos bloques se parece porque puedes entrar y ver algunos libros o ver algunos retos, pero si quieres ya todo el contenido, pues tienes que entrar en la academia. La he pensado de tal manera que cualquiera que tenga interés, cuando vea esa página, diga, es que esto es una pasada y quiero entrar, quiero verlo por dentro, ¿no? Claro, todo eso es un conjunto de muchas pequeñas tareas de diseño, de pruebas, de ver cómo queda esto, de ver si en el móvil se ve bien. Y parece que no estás avanzando, pero esta es la diferencia entre calidad y excelencia. Lograr pasar de un trabajo malo o de no tener nada a tener algo y bueno puede ser, pongamos 10 horas, por poner un ejemplo. Y pasar de algo bueno a algo muy bueno, algo excelente, a lo mejor te lleva el doble, 20 horas. ¿Merece la pena? Pues sí, si quieres marcar la diferencia. Si quieres ser generalista o quieres simplemente llegar a un nivel alto y ponerte a otra cosa, pues no merece la pena. Pero en mi caso quiero lograr que marque la diferencia. Quiero lograr que cada pieza, cada detalle esté funcionando como a mí me gusta, como a mí me gustaría ver en una web de alta calidad. Casualmente esto me lo habían sugerido mediante la encuesta para nuevos miembros. Si no lo has hecho ya, si estás dentro de la academia, acabas de aterrizar o lo has pensado y hoy mismo, pues en base a esto vas a decir, venga, voy a entrar y la voy a ver, pues rellena la encuesta porque me viene muy bien para saber cómo estoy haciendo ese trabajo inicial, ¿no? Más, en cuanto al podcast. El podcast en las 2 semanas pasadas me ha dado bastante la lata. Se suponía, yo he contratado un plan de pago en una aplicación que se llama Castos. Se suponía que cuando alguien se suscribe a la academia, como tengo la web sincronizada con esto, debería recibir un correo con su feed privado. Pero esto no estaba sucediendo. Al final me tuvieron que crear como un nuevo podcast, conectarlo a la web. Es un fallo de ellos porque no habían explicado cómo se debía hacer. Yo había seguido los pasos, pero me faltó un paso que no aparecía en ningún sitio. Entonces, bueno, fue un inconveniente para ellos, para mí, para todo el mundo. Y es importante, y esta es la lección aquí, que cuando lancemos un producto lo usemos como si fuéramos un cliente y probemos todas las opciones que se pueden probar. O sea, si tú vas a poner X función, pruébala. Prueba esto y hazte pasar por un cliente. Mal por Castos, la atención fue exquisita, todo en inglés, esto sí, esto no. La mayoría de las aplicaciones de cierta calidad ahora mismo están en inglés, bueno, es lo que hay, te las apañas y listo. Ahora ya cuando alguien entra en la academia recibe un correo y además puedes ver tu propio feed del podcast en la página de tu perfil. También he añadido algunas instrucciones en la página del podcast privado y he mejorado el diseño de cada episodio con una plantilla. Y otra conclusión aquí, es interesante. Las plantillas te dan la vida y la estructura. O sea, tú, imagina, ¿no? Vas a construir una casa. Lo primero que tienes que diseñar es la estructura, porque en base a esa estructura se va a montar lo demás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú montas la estructura y pones todo lo demás, te das cuenta de que algo del diseño no estaba bien pensado. Entonces, en un edificio físico tendrías que tirarlo abajo y volver a hacer una estructura mejor. En una página web sucede similar, o sea, hay que pensar muy bien en una página web y en cualquier cosa de contenido, en cualquier temática realmente. Tienes que pensar muy bien la estructura, porque después un cambio te va a dar un montón de trabajo. El tema que comentaba antes, 600, un poco más de artículos que he tenido que etiquetar porque en su momento no había visto la estructura de esta manera. Pero ahora me interesa porque yo quiero que cuando alguien entre en el magazine vea, por ejemplo, artículos solo de finanzas o solo de alimentación o solo de hogar. Entonces tengo que poner categorías, etiquetas, etc. Entonces esto, si lo piensas al principio y si te paras ahí en la estructura, pues te vas a ahorrar muchos problemas.
También me estoy esforzando porque en el podcast los episodios tengan notas enriquecidas. Esto quiere decir que cada episodio del podcast es un artículo en texto. Así que si en vez de un reproductor, como puede ser Google Podcast o Apple Podcast o el que sea, ves los episodios directamente en la web, vas a tener no solo el reproductor, sino además el artículo completo al mismo tiempo. Si estás en el grupo privado, yo desde ahí aviso de cuando he publicado un nuevo episodio y puedes acceder directamente. Además he mejorado el diseño un poquito y bueno, se ha quedado bastante chulo. En cuanto a vídeo, estoy subiendo las entrevistas que hago en el podcast en vídeo y también he añadido una sección en mi canal de YouTube con las charlas y entrevistas que han sido publicadas en otros canales de otras personas o instituciones. Esto es algo que no tenía hecho, he tenido que buscarlas, usar el buscador, porque a lo largo de los años pues me han ido entrevistando en algunos sitios y algunas cosas han sido grabadas, otras son solo en audio y al final pues pierdes un poco el control. Entonces voy a intentar mantener un registro de dónde me entrevistan o las charlas que doy, si puedo publicarlas. Algunas no se pueden porque son más privadas, digamos. En cuanto a la newsletter, uno de los objetivos que me he marcado es que los miembros de la academia tengan contenidos libres de cualquier tipo de publicidad y que lo que ellos vean sea distinto a lo que ve una persona que no está suscrita. Ya había hecho una reducción importante a la newsletter, pero aún así seguía teniendo como un reclamo de la academia abajo. Finalmente he creado 2 plantillas, como decía, las plantillas te dan la vida, porque cambiando la plantilla pues cambias un montón de contenidos a la vez. Y una plantilla va a ser para la newsletter de los miembros de la academia, solo con el contenido, y la otra newsletter va a tener el añadido de un reclamo o de algo que pueda llamar la atención para alguien que no está dentro de la academia. Aquí he percibido algo interesante que te quería comentar también, es el tema del anclaje. Si yo mando un correo suelto, solamente, por ejemplo, a los que no son parte de la academia, avisando de que he hecho un curso, automáticamente se me desuscriben varias personas. A mí, bueno, pues en el fondo me da igual porque si no tienes interés y tampoco quieres que te mande ningún correo ofreciéndote algo, aunque sea de valor, pues desuscríbete, me parece perfecto. Ahora, lo curioso es que si en el mismo mensaje, lo mismo, exactamente la misma publicidad, que oye, que he lanzado este curso por si te interesa, si eso lo añado a un boletín, no se desuscribe nadie. Y esto me indica que les gusta el contenido, lo que no les gusta es que reciban publicidad suelta. Y me ha llamado la atención porque estamos acostumbrados a que se nos dé un contenido de valor con algo de publicidad. No nos gusta, pero lo aceptamos. Es como en el cine. A pesar de haber pagado, incluso hay películas que cuestan una pasta en determinados formatos, pues admitimos que nos pongan unos cuantos minutos de anuncios. Pero nadie iría al cine a ver anuncios. Entonces, imagina ahora con esta idea que te estoy comentando 2 opciones. ¿Qué preferirías? ¿Ir al cine un día y ver 5 minutos de publicidad, pero después poder ir al cine y ver 5 películas sin anuncios? ¿O ir al cine 5 veces y ver 5 minutos de publicidad para cada película? O sea, las 2 opciones, las repito. Ir al cine un día solamente a ver 5 minutos de publicidad. Te sientas, ves 5 minutos y te vas. Pero después puedes ir al cine y ver 5 películas sin ningún anuncio. O la segunda opción, ir al cine 5 veces y ver 5 minutos de publicidad para cada película. Pues todo el mundo elegiría la segunda opción, contrario a toda lógica, porque si calculas, te das cuenta de que en la segunda opción ves 5 veces más publicidad, pero la gente lo aguanta. Este es el anclaje al que me refiero. Estamos juntando algo que queremos o algo bueno con algo que no nos gusta, pero no nos parece tan malo porque lo asociamos con lo bueno o lo pasamos. Y es curioso porque este anclaje se da en muchos momentos de la vida, ¿no? En muchas situaciones. Bueno, pues lo utilizaré en la newsletter. No mandaré correos sueltos a menos que sea algo muy especial. En cuanto a las redes sociales, nada que reseñar. Estoy desconectado. Clases en directo. Bueno, aquí tengo que decir algo. Siendo honesto, y creo que esto es algo que yo quiero transmitir, esa honestidad, a veces en lo bueno, a veces en lo malo. Y hay gente que me dice, no, deberías venderte mejor y deberías... Bueno, yo prefiero ser honesto antes que engañar a nadie, ¿no? Entonces, confío en el valor de lo que estoy dando y por eso lo vendo,
pero no voy a engañar a nadie diciendo cosas que no son, ni para bien ni para mal. Y siendo honesto, no me quedé muy satisfecho con la última clase. No sé si es que me faltó preparación, quizá me confié porque el tema que tratamos era el correo electrónico y es un tema que controlo, o porque yo había hecho el curso recientemente. Quizás me pilló algo disperso después de las vacaciones. Ese día me encontraba bastante cargado. Había hecho esas tareas de chapa y pintura que comenté antes, que te chupan la energía, porque parece que no estás haciendo nada, pero acabas cansadísimo. Esa fue la sensación. Pregunté y nadie me dijo nada. A lo mejor fue una sensación mía, pero yo no me quedé muy contento. ¿Cómo soluciono esto? Pues muy sencillo. He ampliado el bloque de tiempo de preparación de las clases y de esta manera las próximas ocasiones voy a ir con más seguridad y con más margen de maniobra. Bueno, te lo quería comentar por una cuestión de sinceridad, pero también porque cuando notamos este tipo de cosas no basta simplemente con decir hoy no me vi muy bien. No, examina por qué y pon solución, ¿no? En cuanto a las clases también, no hay mucha asistencia. Sé que el horario no es bueno para todos y también que la gente está súper ocupada. Precisamente lo que yo ofrezco es liberarles un poco, ¿no? Pero aún así sé que hay mucha gente que no puede con su vida, que están muy ligados y conectarse a una clase una hora pues les es difícil. Claro, todavía somos pocos, entre comillas, y digo todavía porque estoy seguro que va a ir entrando más personas. Y claro, yo no puedo tampoco dar una clase a lo mejor a 2, 3 personas. No me importa porque yo lo disfruto un montón realmente, excepto la última, que ya te comenté que no la disfruté del todo. Pero en general a mí me gusta. Y es un contenido diferente que sé que a la gente le viene bien. Entonces la opción sería, tengo varias opciones. Una es pedir confirmación. O sea, si no se confirma un mínimo de asistencia, no doy la clase. Estoy valorando esto porque me complicaría un poco la vida y se la complicaría a los demás, pero bueno, no sé, es una idea. Ya me dirán, tú dime lo que te parezca bien en el grupo privado, por correo me comentas y listo. Por mi parte yo sí lo que estoy haciendo ya es avisar con más tiempo y me he creado otra plantilla en el correo electrónico para avisar de las clases. Entonces programo un correo de recordatorio el mismo día, temprano en la mañana, aviso por el grupo privado y además en el apartado correspondiente de la academia tienes también la próxima clase, con lo cual hay bastantes avisos. Recomiendo copiar el enlace de conexión, el ID y contraseña, da igual, en un bloque de tiempo para tenerlo a mano y estar al tanto. Si te interesan las clases, pues estate al tanto. Los que le interesan no tienen problema en asistir, ¿no? Así que es buscar la manera. La próxima clase va a ser interesante porque promete ser interesante porque vamos a ver en directo cómo detectar noticias falsas. Y me la voy a preparar con más tiempo que la otra, así que espero que... Y es un tema que me gusta también muchísimo. Quería también aquí consultar un poco con respecto a la grabación. Lo explico ahora. Primero te doy una noticia con respecto a las clases. En su momento, cuando abrí la academia, puse 2 planes. Puse 3 planes realmente. Uno para el podcast solo, otro para lo que es la academia en general, con los cursos, y otro con las clases en directo, resumiendo mucho. Le había hecho un regalo a todos los que se suscribieron a la academia normal, estándar. Espero que el episodio te esté resultando interesante y práctico. Este es un episodio exclusivo para los miembros de la academia. Si quieres escuchar todos los episodios del podcast completos, sin publicidad y además disfrutar de un montón de contenidos de alta calidad, suscríbete ya a la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Allí encontrarás a personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a compartir. Entre otras ventajas tendrás acceso a un grupo privado, a clases en directo, cursos como el del método CAR y mucho más. Y con el cupón PODCAST tienes un 20% de descuento para el plan anual. Puedes acceder a la academia en efectividad.es. Efectividad.es. Nos vemos dentro.